Habían pasado siglos desde la última transmisión del sistema Saúl. Los registros catalogaban a la humanidad como extinta después de que una guerra final dejara su mundo natal en llamas. El Consejo Galáctico, inflado por la arrogancia y los tratados de paz, no veía ninguna amenaza en las cenizas de una raza primitiva que una vez pensó que las armas nucleares los convertían en dioses. Entonces, llegó el Titán. El comandante Beckett permanecía inmóvil en el puente de mando, con los brazos cruzados a la espalda y las botas firmemente plantadas en el acero sólido mientras las estrellas se extendían ante él. La Vanguard, una nave de guerra clase Titán, la última y más letal reliquia de la humanidad, se había deslizado en el sistema Epsilon Eridani sin previo aviso. Sin fanfarrias, sin saludos, solo una sombra de 9.000 metros que eclipsaba la estación más nueva del Consejo, como un depredador acechando a su presa. El puente estaba en silencio, demasiado silencioso. El tipo de silencio que tenía peso, no por miedo, sino por certeza. Todos a bordo se habían entrenado para esto. No eran diplomáticos. No eran exploradores. Eran armas forjadas en el crisol final de la caída de la Tierra. La voz de Beckett, profunda y fría, cortó el silencio. Informe. Órbita alcanzada, comandante. Sin resistencia. La estación del Consejo está activando sus escudos. Su flota se está movilizando para interceptarnos, respondió el teniente Graves, un hombre delgado con cicatrices bajo cada ojo y manos que no temblaban. Respuesta: ninguna. Nos están escaneando. De forma pasiva, quizás tratando de identificarnos. No tienen nada que coincida con nuestra firma. Beckett sonrió con desdén. Por supuesto que no. La Vanguard no aparecía en ninguna base de datos. Era tecnología de presupuesto negro del viejo mundo, impulsada por núcleos que no necesitaban nombres. Los rumores decían que había sido desmantelada antes del colapso de la Tierra. Los rumores estaban equivocados. Mantengan la posición, ordenó Beckett. Abran un canal directo. Sin encriptación. Quiero que nos oigan alto y claro. El oficial de comunicaciones asintió, sus dedos tecleando en una pantalla hasta que una estática hueca llenó el puente. Un momento después, la IA de traducción emitió una señal. Conexión establecida. Aquí el comandante Beckett de la nave de guerra Vanguard, último superviviente del Comando Militar de la Tierra. Están albergando desarrollo de armas ilegales en un sector neutral. Esto es una violación del acuerdo del legado de Saúl. Obedezcan o serán borrados. Silencio. Al otro lado de la galaxia, en las profundidades de la Cámara del Consejo en Bora Prime, una docena de especies alienígenas permanecían congeladas, mirando la transmisión en vivo. Los humanos habían regresado, y no como diplomáticos. Esa nave de guerra no era una nave. Era un monumento al terror. Solo su firma de calor empequeñecía cualquier cosa que hubieran visto desde las guerras Belcar. Su casco era negro mate, con bordes afilados como huesos rotos. Su cañón principal brillaba con un tenue resplandor rojo, apuntando directamente al reactor central de la estación. El embajador Cortón, un estratega reptiliano del dominio TRE, rompió el silencio. Esa nave es un fantasma. Están extintos. Esto tiene que ser un truco. La canciller Bellón, líder del Consejo, se levantó lentamente. No es un truco. Eso no es una simulación. De vuelta en la Vanguard, el temporizador avanzaba. Beckett les había dado 60 segundos. No iba de farol. La Tierra había ardido por culpa de los retrasos. Ahora no habría negociaciones. 45 segundos, anunció Graves. El Consejo finalmente respondió. Una sola línea de texto parpadeó en la pantalla de comunicaciones. No lo sabíamos. Por favor, no disparen. Beckett la miró, inexpresivo. Siempre suplican cuando tienen el arma en la garganta, murmuró. Se olvidaron de quiénes éramos. 30 segundos. Recordaba la Tierra. Ciudades reducidas a cenizas. Amigos enterrados bajo búnkeres derrumbados. Políticos que huyeron mientras los soldados morían. Beckett había visto a su hermano arder vivo en una evacuación fallida. Había jurado que si la humanidad alguna vez regresaba a las estrellas, sería como Reyes o nada.
Y los reyes no se arrodillan. Activen el cañón principal, dijo Beckett. La Vanguard zumbó, un sonido profundo y amenazante. Las estrellas de fuera se atenuaron mientras la energía se acumulaba en la espina dorsal de la nave. Las luces parpadearon en el puente. El Consejo envió otro mensaje. Deseamos negociar. Permítanos explicar. Los ojos de Beckett se entrecerraron. Demasiado tarde para explicaciones, dijo. La carga del cañón principal bañó el puente de la Vanguard en una luz carmesí. Un latido del infierno que pulsaba en cada mamparo. Un gemido mecánico subió de tono, resonando en los huesos de la nave como un gruñido de advertencia. Fuera del visor, las estrellas temblaron, ahogadas bajo el zumbido furioso de los sistemas de predisparo, diseñados para aniquilar civilizaciones. Pero el comandante Beckett no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, el mensaje seguía parpadeando como un patético faro de desesperación. Deseamos negociar. Permítanos explicar. ¿Explicar? ¡Qué ironía! Casi podía saborear la burla. El Consejo Galáctico, esos cobardes de Torres de Marfil que le dieron la espalda a la Tierra en sus horas finales, ahora querían explicar. En aquel entonces, cuando el sistema solar suplicaba ayuda, cuando los refugiados enviaban llamadas de socorro, cuando los satélites ardían en órbita y el cielo se volvía rojo, no habían dicho nada. Ni una palabra, ni naves, ni socorro, ni siquiera un acuse de recibo. Y ahora querían hablar. Cañón al 92%, dijo Graves. Su voz era firme, clínica. Blanco fijado en el núcleo de fusión primario de la estación. Radio de vaporización estimado, 700 kilómetros. Beckett asintió lentamente. Manténganlo cargado. Se apartó del visor y caminó hacia la mesa de mando en el centro del puente. Un holograma de la estación flotaba sobre ella. Un centro orbital hinchado con forma de herradura plateada, envuelto en inútiles matrices de escudos y arcaicas torretas de plasma. Una reliquia de la era de la paz. No estaba construida para la guerra. Estaba construida para la arrogancia. Muéstrame la flota del Consejo, dijo Beckett. Un segundo holograma cobró vida. 16 naves, una pequeña formación de escolta. 2 acorazados, 10 cruceros, 4 patrulleras. La típica respuesta del Consejo. Suficiente poder de fuego para asustar a contrabandistas o reprimir un levantamiento en alguna colonia remota. Pero no habían venido a luchar. Vinieron a observar, a contener. Ni siquiera habían activado la formación de batalla. Los idiotas pensaban que la Vanguard era un farol. ¿Un farol? No tenían ni idea. Transmisión entrante, dijo el comandante Graves. Señal de video directa. Beckett se giró. La pantalla sobre la mesa de mando parpadeó. Y allí estaba ella. La canciller Bellón. Incluso a años luz de distancia, su voz llegaba clara. Su tono, cortante y pulido. Su rostro era el de 1000 reuniones de comité y 0 batallas. Rasgos suaves, ojos que se movían nerviosamente, labios demasiado acostumbrados a la diplomacia. Comandante Beckett, dijo, reconocemos su presencia y autoridad. El Consejo no tenía conocimiento de que la Tierra aún mantuviera flotas operativas. Este encuentro, aunque alarmante, no tiene por qué terminar en violencia. Beckett no respondió. Bellón continuó, claramente inquieta por su silencio. Hemos revisado nuestros registros históricos. La caída de la Tierra fue marcada como un evento terminal. Sin transmisiones, sin supervivientes. Si hubiera habido señales de vida, habríamos respondido apropiadamente. Beckett finalmente dio un paso adelante. La señal de video se ajustó, mostrando su rostro en primer plano. Cincelado, curtido, con ojos como piedra helada. Una cicatriz corría desde su ceja izquierda hasta la comisura de sus labios, profunda y dentada, un tajo a través de años de dolor y rabia. Respondido apropiadamente, repitió, su voz baja y afilada. Como respondieron cuando suplicamos por una evacuación. Cuando desviaron nuestras llamadas a servidores de denegación automática, cuando nuestro embajador se cortó las venas en el suelo de su cámara y aún así solo obtuvo silencio. El rostro de Bellón se tensó. Esa fue una era de incertidumbre.
El consejo estaba fragmentado. Nuestra capacidad para intervenir era. No me mientas. Su voz resonó en el puente como un trueno. Todos en la Vanguard se quedaron quietos. Vi morir a la Tierra, dijo. Yo estaba allí. 23 años, destinado en el puesto de avanzada de Europa. Vimos las llamas desde la órbita mientras sus naves permanecían inactivas en la frontera. Sensores encendidos, comunicaciones apagadas. No intervinieron porque ya no éramos rentables. Sus tratados no nos incluían. Sus presupuestos no nos necesitaban. Así que nos borraron. Los ojos de Bellón se abrieron ligeramente. No teníamos información sobre una nave de guerra operativa de esta escala. Si dispara ese cañón, se arriesga a reavivar una guerra galáctica. Beckett se inclinó más cerca. ¿Crees que la guerra se acerca? La guerra ya llegó. Simplemente no ha llamado a tu puerta todavía. La pantalla de Bellón parpadeó. Conexión interrumpida. Cortó la comunicación, dijo Graves. Los cobardes siempre lo hacen. Beckett volvió a mirar la estación. El cañón había alcanzado el 100%. El bajo zumbido del arma se convirtió en un agudo gemido, constante y final. Una palabra suya, y todo en esa órbita desaparecería. La Vanguard no era solo una nave. Era una sentencia de muerte con propulsores. Un prototipo construido en los últimos años de la Tierra por ingenieros a quienes ya no les importaba la ética, solo la venganza. Sus sistemas eran excesivos por diseño, sus armas ilegales bajo todo tratado conocido. Y Beckett era su alma. Y no había venido a negociar. Pero entonces una nueva voz llegó a través de las comunicaciones. Más suave, vacilante, masculina, más joven. Comandante Beckett, dijo la voz. Mi nombre es Rentalbeck. No estoy con el Consejo. Sirvo en la red de defensa exterior de la estación, División Civil. Por favor, sé que no confía en nosotros. Yo tampoco lo haría, pero no todos aquí están de acuerdo con lo que le pasó a la Tierra. Algunos de nosotros sabemos la verdad. Graves miró a Beckett, esperando una señal. Pero Beckett levantó una mano. Dejen que el chico hable. Crecí con los datos del Consejo, dijo Ren. Nos dijeron que la Tierra colapsó por luchas internas, señores de la guerra, una plaga biológica, que se destrozaron a sí mismos. Pero encontré grabaciones reales, denegaciones del Consejo, solicitudes de asilo rechazadas, naves de evacuación derribadas. Lo encubrieron todo. Necesitaban su extinción para mantener limpia su narrativa. Beckett no dijo nada. Solo pensé que debería saberlo, añadió Ren. Algunos de nosotros no queremos que esto termine en fuego. Algunos de nosotros todavía creemos que la humanidad tiene un lugar aquí fuera. Beckett miró el altavoz como si le debiera respuestas. ¿Sabía siquiera el chico lo que estaba diciendo? ¿Había enterrado alguna vez a sus padres en suelo irradiado? ¿Había sostenido alguna vez a un amigo moribundo que pedía agua que no tenías? La fe era fácil para los inocentes. Pero Beckett ya no era inocente. Se giró hacia Graves. Retiren la energía del cañón principal. Redirijan la energía a la red de defensa puntual. Graves parpadeó. Señor, ¿me ha oído? Sí, comandante. El zumbido de la nave disminuyó mientras el brillo del cañón se desvanecía, reemplazado por el azul frío de las barreras defensivas que cobraban vida. En la estación, el cambio provocó el caos. Las alarmas se silenciaron. Los oficiales se detuvieron. La flota del Consejo detuvo su maniobra a medio camino. Beckett volvió a abrir las comunicaciones. Para Rentalbeck, dijo. O eres el tonto más valiente en esta órbita, o el único hombre que no se ha ahogado en la cobardía. De cualquier manera, tienes una oportunidad. Una. La voz de Ren volvió, sorprendida. Ese sí, señor. Conectame a la vigilancia interna de la estación. Acceso total. Quiero cada pasillo, cada cubierta de mando, cada conversación. Si me mientes una vez, terminaré lo que empecé. ¿Entendido? Beckett cortó el canal. Graves se acercó. Señor, ¿de verdad cree que este chico Talbeck es sincero? Beckett soltó un lento suspiro. No me importa si lo es.
Lo que me importa es la ventaja. Si hay podredumbre en esa estación, la expondremos. Si hay resistencia, la aplastaremos. Pero si queda una pizca de verdad en sus huesos, la explotaremos. Volvió a mirar las estrellas. El vacío susurraba. El Consejo pensaba que había pacificado la galaxia. Pensaban que habían borrado a la humanidad con silencio y papeleo. Pero el silencio se había roto. Y el papeleo ardía como todo lo demás. Dentro de la estación, Rentalbeck corría más rápido que nunca en su vida. Sus botas golpeaban el pasillo de acero, pasando junto a técnicos sorprendidos y personal de seguridad con los ojos muy abiertos. Nadie intentó detenerlo. La noticia ya se había extendido como la pólvora. La nave de guerra no había disparado, y de alguna manera, un analista de sistemas anónimo de la cubierta 9 estaba hablando con el hombre que la controlaba. Irrumpió en el centro de mando auxiliar donde su amigo Iden estaba encorvado sobre una terminal, con los ojos parpadeando de pánico. «Dime que lo conseguiste», ladró Ren, inclinándose sobre él. «Tuve que saltarme 3 cortafuegos», murmuró Iden, sus dedos danzando sobre las teclas. Sean lo que sean estas transmisiones, están profundamente conectadas a redes militares en la sombra, no están pensadas para acceso civil. Me estoy arriesgando a un tribunal solo por estar aquí. Me dieron autorización total, espetó Ren. Iden levantó la vista. Sí. ¿Quién? Porque nadie en esta estación tiene más rango que el Consejo. Te das cuenta de que esto podría ser traición, ¿verdad? Ren se inclinó más cerca. A Beckett no le importan los tribunales. Si no le ayudamos ahora, arrasará este lugar. ¿Viste ese cañón? Iden vaciló. ¿Viste lo que puede hacer? Presionó Ren. ¿Crees que el Consejo va a detenerlo? Ya se murieron de miedo solo con ver la maldita nave. Iden finalmente maldijo por lo bajo. De acuerdo, la transmisión está activa. Está conectado a cada cámara de pasillo, cada micrófono abierto, todo lo que no esté enterrado en encriptación de nivel rojo. Los monitores cobraron vida, docenas de ellos, cada uno mostrando una parte diferente de la estación. Salas de control, comedores, cubiertas de ingeniería. Algunas estaban en calma, otras llenas de movimiento frenético. Los oficiales del Consejo ladraban órdenes. Las redes de defensa estaban siendo analizadas, reestructuradas, rearmadas. En una transmisión, se podía ver a un oficial superior llamado Merrick hablando en voz baja por un comunicador, de espaldas a su personal. «Amplía esa», dijo Ren, señalando. Iden amplió la imagen. El audio era granulado, pero descifrable. Merrick estaba en medio de una conversación. «No me importa lo que diga la canciller. Se nos ordenó mantener la posición y esperar a la segunda flota. Si él dispara, morimos. Si disparamos primero, violamos un tratado. Quiero opciones». Una pausa. Luego Merrick continuó, con voz baja. «Si puedo aislar al intruso, a Talbek, podría ofrecérselo. Demostrarle a Beckett que no estamos unidos en esto». Ren sintió que se le revolvía el estómago. Iden lo miró. «Ese tipo te va a lanzar a los lobos». «Lo sé», dijo Ren, apretando la mandíbula. «Transmite esa señal a la Vanguard ahora mismo». A bordo de la Vanguard, la imagen de la traición de Merrick llenó la pantalla principal. Beckett estaba de pie en el centro del puente, con los brazos cruzados, el rostro inescrutable. «Está dispuesto a vender al único hombre que intenta salvar a su gente», dijo Graves. «Así es la lealtad del Consejo». La voz de Beckett era plana. «Márcalo. Marcado. Rastreo activado. ¿Quiere una orden de eliminación remota preparada?» «Todavía no». Beckett se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos. Merrick está asustado, pero todavía piensa que esto es político, negociable. Cree que el chivo expiatorio adecuado le ganará la piedad. Y se equivoca, dijo Graves. Totalmente equivocado. Beckett se volvió hacia el resto de la tripulación. Todo el personal de mando, preséntese en la mesa de guerra. Iniciamos la fase 2. El puente estalló en movimiento. Los hologramas se expandieron. Docenas de transmisiones llegaban desde la estación y la flota más allá.
Una enorme cuadrícula tridimensional se iluminó en rojo y azul. La Vanguard en el centro. Las fuerzas del Consejo se extendían en cautelosos semicírculos. Beckett tocó un ícono, un punto rojo parpadeante etiquetado como Canciller Bellón, nave diplomática. Luego otro, nodo de mando alfa, núcleo de la estación. Y un último, Rentalbeck, punto de acceso civil. 3 puntos de presión, dijo Beckett. Uno político, uno estratégico, uno moral. La estación está fracturada. La romperemos por completo. Graves asintió. ¿Cómo quiere jugarlo? Beckett se giró hacia él. Les daremos una lección de unidad, del tipo que se forja en el fuego. En la estación, las comunicaciones de Ren volvieron a sonar. Talbeck, llegó la voz de Beckett, baja y afilada. Hemos interceptado una transmisión de Merik. Se está preparando para entregarte, probablemente con la esperanza de negociar la paz con un sacrificio. La sangre de Ren se heló. Sí, acabo de verlo. No te rendirás, dijo Beckett. Si lo haces, quemo la estación entera. ¿Entendido? Entendido. Seguirás en control de las transmisiones de vigilancia. Úsalas para identificar a todos los leales al Consejo que estén preparando contramedidas. Cualquiera que no esté lo suficientemente asustado todavía. Quiero nombres. Ren vaciló. ¿Me estás pidiendo qué? No te lo estoy pidiendo, lo interrumpió Beckett. Te metiste en esto, Talbeck. Querías una voz. Ahora la tienes. Úsala. El canal se cortó. Ren se recostó en su silla, mirando las pantallas. Se sentía enfermo. ¿Era esto lo que significaba importar? ¿Era esto en lo que se habían convertido los supervivientes de la Tierra? Vio a Merik pasearse como un hombre cazando a su presa, y algo dentro de Ren se rompió. Quizás no era justicia, pero se sentía como supervivencia. Tecleó un código rápido, marcó la identificación de Merik y envió la etiqueta directamente a la Vanguard. 5 minutos después, la consola personal de Merik explotó. La explosión no lo mató. Beckett aún no lo quería muerto, pero le destrozó el brazo derecho y hizo añicos todas las consolas en un radio de 5 metros. La seguridad lo sacó de los escombros, gritando, y por toda la estación, el miedo se extendió como fuego en oxígeno. Beckett observó el pánico desarrollarse desde su puente. El Consejo se ha quedado en silencio, dijo Graves. Ni comunicaciones de Bellón, ni movimiento de la flota en 7 minutos. Están esperando que otro pague las consecuencias, dijo Beckett. Siempre lo hacen. Se alejó de la mesa de guerra y caminó hacia el visor. Una vez, hace mucho tiempo, su padre lo había llevado a un museo de la Tierra. Recordaba la cita grabada en un monumento de acero oxidado. La paz es la breve pausa antes de la próxima traición. Nunca lo olvidó. Graves, prepara una cápsula de drones. Quiero que se entregue un mensaje directo a la flota del Consejo. Sí, comandante. 10 minutos después, un elegante dron de color obsidiana se lanzó desde la bahía delantera de la Vanguard, surcando silenciosamente el espacio hacia el acorazado principal del Consejo. Sin armas, sin encriptación, solo una directiva principal: entregar el mensaje y dejar que escuchen. Dentro del dron había un simple archivo hueco. Se abría con una imagen fija. Beckett de pie ante el puente de la Vanguard, con los brazos cruzados, su rostro marcado por las cicatrices e iluminado por una luz de fuego. Luego habló. Nos olvidaron. Dejaron que la tierra ardiera. Dejaron que nuestros muertos se pudrieran mientras pulían sus sillas en cámaras de mármol. Les dijeron a sus hijos que morimos porque éramos débiles. Pero no morimos. La imagen parpadeó. Escenas de la Tierra durante su colapso. Multitudes gritando. Ciudades desmoronándose, familias arañando cápsulas de escape que nunca se abrieron, misiles cayendo como lluvia. La voz de Beckett continuó. Nos borraron de las estrellas. Ahora hemos regresado, no para pedir un asiento en su mesa, sino para recordarles que el miedo construyó su paz, y el miedo está volviendo. El mensaje terminaba con el cañón principal de la Vanguard encendiéndose lentamente. El dron llegó a la flota del Consejo. Y entonces se desató el infierno.
El mensaje detonó como una bomba. En toda la flota del Consejo, los oficiales corrían mientras la imagen final de la transmisión de Beckett ardía en cada pantalla. No era el brillo del cañón lo que los aterrorizaba. Era la quietud en los ojos de Beckett. Fríos, medidos, implacables. Ningún hombre capaz de esa mirada disparaba con rabia. Disparaba con un propósito. Esa era la diferencia entre la rebelión y la extinción. En el puente del acorazado principal, el Celestine Harmony, el almirante Ral Bozan ladraba órdenes con voz quebrada. El sudor perlaba las crestas de su frente verde y escamosa. Protocolos de evasión. Preparen las formaciones de escudos. Quiero fijar misiles en los flancos de la nave de guerra, no en el cañón. Inutilizamos, no provocamos. Pero nadie se movió. Los oficiales subalternos miraban fijamente sus pantallas. Uno susurró: podría matarnos a todos con un solo disparo. Otro preguntó: ¿por qué no nos hemos retirado todavía? Bozan golpeó la consola con el puño. Somos el Consejo. Mantengan la línea. Pero su autoridad se estaba desmoronando. No en sangre, sino en silencio. Dentro de la estación, Rentalbeck caminaba por la sala de control auxiliar, la tensión trepando por su columna como hielo. Iden estaba sentado junto a las pantallas, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Ese mensaje, murmuró. Se está extendiendo. Todas las naves de la flota lo vieron. Incluso la tripulación interna de aquí lo está viendo en terminales privadas. Ren se secó el sudor de la frente. Beckett sabía exactamente lo que hacía. No solo los está amenazando, los está haciendo dudar unos de otros. Ya se están quebrando, dijo Iden. Mira, Beckett no los está matando, dijo Ren lentamente. Está dejando que se maten entre ellos. Otra pantalla mostraba a la canciller Bellón paseándose por sus aposentos, con sus asesores gritándole a través de su canal privado. Estaba pálida, con los dedos temblorosos, tratando de mantener la compostura. Pero sus ojos la delataban. No solo tenía miedo de la nave de guerra de Beckett. Tenía miedo de lo que vendría después. Ren se inclinó hacia adelante. Conéctame. Todas las estaciones, canal abierto. Iden dudó. Ren, hazlo. Lo hizo. La transmisión se iluminó con indicadores verdes, líneas abiertas. Cada cubierta, cada puente, cada soldado, técnico y civil conectado. Aquí Rentalbeck, dijo, su voz amplificada por toda la estación. Todos han visto lo que flota sobre nosotros. Han visto lo que puede hacer. No había necesidad de nombrar a Beckett. Todos lo sabían. Algunos de ustedes piensan que podemos esperar a que se canse. Algunos piensan que podemos huir o contraatacar. Están equivocados. No está aquí para hacer tratos. Está aquí porque enterramos a su gente, porque nuestro consejo mintió, porque fingimos que la tierra no importaba. Hizo una pausa. ¿Quieren vivir? ¿Quieren que esta estación sobreviva? Entonces dejen de escuchar a quienes nos trajeron hasta aquí. Dejen de obedecer a cobardes que se esconden detrás de leyes que solo siguen cuando les conviene. No soy su líder. No soy militar. Solo soy un hombre que está cansado de morir por mentiras. La línea se cortó. Y durante 10 segundos completos, la estación guardó silencio. Luego, los informes comenzaron a llegar. Equipos de seguridad abandonando sus puestos, oficiales negándose a dar órdenes de lanzamiento, equipos de ingeniería bloqueando los sistemas de armas. Cubierta por cubierta, la ilusión de unidad se derrumbó. Beckett lo vio todo desarrollarse. Informes llegando, dijo Graves. El 24% del personal de la estación se niega a obedecer las órdenes del Consejo. Otro 12% está saboteando activamente las defensas. El levantamiento se está extendiendo. Beckett no sonrió. No celebró. Simplemente se volvió hacia la mesa de mando. Hora de avanzar. La canciller Bellón estaba paralizada en su cámara, mirando por el visor como la Vanguard se cernía como un dios de la guerra. Sus asesores le gritaban al oído, pidiendo refuerzos, una retirada, un protocolo. Pero su mente estaba en otra parte. Volvió a ver la tierra. Imágenes que había enterrado durante décadas.
No la propaganda, sino las grabaciones en bruto. Niños llorando en refugios iluminados de rojo. Soldados arrastrando a los heridos sobre cristales rotos. Embajadas invadidas por las llamas y el silencio. Ella había sido una diplomática subalterna entonces, impotente pero cómplice. Y ahora era su turno. Activó su canal privado. Abran una línea con Beckett. Segundos después, él apareció en su pantalla. Canciller, dijo fríamente. Comandante Beckett, su voz se quebró. Esto no tiene por qué terminar en una masacre. Él no dijo nada. Ella lo intentó de nuevo. Ha demostrado su fuerza. El Consejo escuchará ahora. Podemos ofrecer reparaciones, territorio, derechos de legado. ¿Crees que esto es por una compensación? Interrumpió Beckett, su voz baja y afilada. Borraron a 10.000 millones de personas. Silenciaron sus nombres. Profanaron su memoria. Hicieron que sus muertes fueran convenientes para su versión de la paz. Su labio tembló. No se ofrecen reparaciones a los fantasmas, dijo. Se les rinde cuentas. La pantalla se oscureció. De vuelta en la sala de control auxiliar, Ren recibió un nuevo mensaje. Talbek, llegó la voz de Beckett. Avanzamos a la fase final. La estructura de mando central de la estación debe colapsar permanentemente. El corazón de Ren dio un vuelco. ¿Colapsar? ¿Cómo? La canciller Bellón debe ser destituida. En vivo, públicamente. Necesitamos que el símbolo sea destruido, no solo los sistemas. Ren retrocedió tambaleándose. Yo no me apunté a esto. Te apuntaste para sobrevivir. Ahora actúa como tal. La comunicación se cortó. Ren miró a Aiden, con los ojos muy abiertos. ¿No estarás pensando en serio en? No lo sé, susurró Ren. Ya no lo sé. Beckett estaba solo en la cubierta de observación de la Vanguard. Debajo de él, la estación brillaba, apenas manteniéndose unida. Las formaciones de la flota se deshacían. Las líneas de mando estaban cortadas. La primera grieta se había convertido en un cañón. Pero no había terminado. Presionó un panel de control y convocó una transmisión privada. Apareció un rostro. Un hombre mayor con cabello canoso, ojos profundos y la insignia de la extinta coalición de la Tierra. Beckett, dijo el hombre. Acabamos de recibir tu paquete de datos. Has agitado el avispero de la galaxia. Beckett asintió. Ese era el objetivo. El proyecto Éxodo está listo. Las colonias ocultas esperan la confirmación final. Beckett miró hacia las estrellas. Nos abandonaron una vez. No dejaremos que vuelva a suceder. Se dio la vuelta. El último mensaje ya había sido preparado, transmitido desde la Vanguard a todos los rincones del espacio conocido. En él, la voz de Beckett tronaba como el juicio final. La humanidad no fue borrada. Fuimos forjados en su traición. Regresamos no como mendigos, sino como un ajuste de cuentas. Este no es el comienzo de la paz. Es el fin del olvido. El Consejo contraatacó, pero ya era demasiado tarde. 37 minutos después de la transmisión final de Beckett, se convocó una cumbre de emergencia coordinada. Delegados de los mundos centrales, estrategas militares y sistemas de asesoramiento de IA se reunieron en un foro digital presa del pánico. Todas las voces se alzaron a la vez, todos hablando unos sobre otros, tratando de recuperar el control. No era una reunión. Era un funeral. Intentaron censurar las grabaciones, borrar el discurso, aislar las transmisiones. Pero las palabras ya se habían grabado a fuego en la mente de la galaxia. Cada luna remota, cada puesto de avanzada en un suburbio, cada rebelión marginal lo había visto. La nave de Beckett, el cañón de Beckett, la promesa de Beckett. Regresamos no como mendigos, sino como un ajuste de cuentas. Y ahora, la galaxia estaba escuchando. Dentro de la cámara de la cumbre en Belmora Prime, el pánico se convirtió en culpa. Un almirante Venari acusó a la casta comercial RAN de financiar la supresión de la Tierra siglos atrás. La Unión Greaxiom acusó a los planetas centrales de convertir a la humanidad en mártires. Amenazas de secesión explotaron en los canales. Entonces llegó el golpe final.
Una única transmisión sin marcar rompió la encriptación de la cumbre. Una transmisión en vivo. Beckett, de pie en la cubierta forjada para la guerra de la Vanguard, con los brazos a la espalda, los ojos como la muerte hecha carne. Consejo, dijo, tranquilo y frío. Confunden el retraso con el poder. Creen que sus argumentos importan ahora. No importan. La gente ya ha elegido. Se giró hacia un lado. La imagen cambió para mostrar disturbios estallando en docenas de mundos del Consejo. Protestas, insurrecciones, incluso motines militares. Beckett se había convertido en un símbolo no de guerra, sino de verdad. Y la verdad en un imperio roto era más peligrosa que cualquier arma. Construyeron una galaxia sobre el olvido, dijo Beckett. Ahora, recuerden. La pantalla se volvió negra. En ese momento, 3 miembros del Consejo dimitieron. 2 colapsaron por un paro cardíaco. 1 se suicidó en plena reunión. El Consejo estaba muerto. Simplemente aún no había caído. De vuelta en la estación, Rentalbeck se movía como un fantasma. La gente lo miraba al pasar, algunos con miedo, otros con asombro. Las transmisiones lo habían hecho famoso. Era el hombre que habló con el fantasma de la Tierra, el hombre que desafió las mentiras del Consejo. Y ahora, el hombre que la canciller quería silenciar. Llegó a la cubierta 6, donde un puesto de control leal había sido abandonado. Cajas de armas a medio abrir, escudos desactivados. El colapso se estaba acelerando. La voz de Iden zumbó en su oído. Las transmisiones de seguridad muestran a la canciller Bellón todavía encerrada en su cámara. No ha hecho una aparición pública desde el último mensaje de Beckett. Se está escondiendo, dijo Ren. O esperando. Están llegando órdenes desde fuera de la estación. Interceptamos un código en ráfaga de la jerarquía restante del Consejo. Autorización total para eliminar a los desestabilizadores de alto riesgo. Estás en esa lista, Ren. Se detuvo. A eso se había reducido todo. Su gobierno se había reducido a una lista de muerte. ¿Cuántos más? Preguntó Ren. 2 docenas, la mitad civiles, todos ellos disidentes. Apretó la mandíbula. Beckett tenía razón. No renunciarían al poder. Lo enterrarían en sangre primero. Miró por el puerto de observación la imponente silueta de la Vanguard. Sin movimiento, sin fuego, solo la silenciosa promesa de ira. Y se dio cuenta de que el silencio era la amenaza. Dentro de la Vanguard, Graves revisaba los informes tácticos entrantes. 3 portaaviones de la flota del Consejo han roto la formación. 1 intentó huir del sistema. Otro ha sido abordado por su propio destacamento de seguridad. El tercero lanzó cazas sin autorización. Fue destruido por una de sus escoltas. Beckett no levantó la vista. Tráfico civil incontrolable. Cada nave privada en un radio de 1000 kilómetros está tratando de abandonar la red de la estación. Sin coordinación, sin liderazgo. ¿Y Bellón? Está en silencio. Sin movimiento, sin respuesta, pero nuestra última conexión a su transmisión interna mostró que se está comunicando con algo, no con alguien. Los ojos de Beckett finalmente se alzaron. ¿Qué clase de algo? Graves vaciló. Está ejecutando un código de caja negra, señor. Encriptado. No es estándar del Consejo. Podría ser IA, o algo peor. Beckett se giró hacia la consola principal. Dame un plan de abordaje. Espectro completo. Vamos a entrar. La canciller Bellón estaba de pie ante la consola negra, con las manos temblando sobre la interfaz. Ejecutar secuencia Delta Omega, susurró. La pantalla parpadeó en rojo. Una voz sintética y baja respondió, secuencia confirmada. Proyecto Silencio activado. Miró los datos que fluían frente a ella. Coordenadas, amplificadores de señal, armas de ráfaga enterradas en los sistemas de seguridad del Consejo, un arma que nunca debió usarse, construida como una palanca final de control. Si la diplomacia fallaba, si los sistemas colapsaban, esto enterraría la evidencia. Y Beckett era la evidencia. Era la pesadilla que el Consejo temía. Un superviviente con voz. Con un toque de su mano, podía activar el Proyecto Silencio,
un protocolo de detonación remota que inundaría todo el sector con una cascada cinética. Cada nave, cada estación, desaparecida. Sin guerra, sin mártires, solo silencio. Mantuvo la mano suspendida sobre el panel hasta que las puertas detrás de ella volaron hacia adentro. Beckett entró entre el humo. Su uniforme llevaba el oscuro escudo plateado de la última flota de la Tierra. Sus botas resonaban como la marcha de un juicio incuestionable. Detrás de él, 2 soldados blindados lo seguían con rifles de pulso en alto. Bellón se giró lentamente. «No deberías estar aquí», dijo. «Tú no deberías seguir viva», respondió Beckett. Saltaron chispas. Los datos se derritieron. Bellón retrocedió tambaleándose, con los ojos desorbitados. «No lo entiendes», siseó. «Si no te detengo, este caos se extenderá. No estás restaurando la Tierra. Estás acabando con el orden». «Bien». Beckett se acercó. «La Tierra era el orden», dijo. «Todo lo que ha venido después ha sido la secuela de la cobardía. Nos borraron para mantener limpia su ilusión. Hice lo que tenía que hacer». Beckett la miró directamente a los ojos. «Yo también lo haré». Levantó su arma. Ella cerró los ojos, pero el disparo no llegó. En su lugar, él se dio la vuelta y se alejó. «Despójenla de su rango», ordenó. «Transmítanlo en vivo. Que vean cómo es la rendición». El video se extendió más rápido que cualquier discurso. La canciller Bellón, desarmada, despojada de su título, de pie entre los escombros de su cámara privada, con los ojos vacíos, transmitida a cada canal de la estación y los sistemas del Consejo. Sin palabras, solo su rostro, solo el fracaso. Rompió el último hilo. Las rebeliones estallaron en los mundos centrales. Los gobernadores militares declararon la independencia. Los sistemas dejaron de responder a las directivas del Consejo. Las flotas mercantes se desviaron a través de canales rebeldes. El comercio colapsó. El control se fragmentó. Y a través de todo ello, la imagen de la Vanguard se cernía, símbolo de venganza, del precio del silencio. Beckett estaba de nuevo en la mesa de mando. «Todos los canales del Consejo están fuera de línea», dijo Graves. «Toda su estructura de mando ha desaparecido. Las flotas leales restantes están dispersas o en silencio. Hemos ganado». Beckett no respondió. Miró el holograma. El mapa de sistemas ahora marcado en rojo con rebelión, verde con nuevas alianzas, amarillo con anarquía. La victoria no era suficiente. Todavía no. «Envía el mensaje», dijo. Graves hizo una pausa. «Señor, ya sabes cuál». Graves vaciló, luego asintió. Activó la secuencia final. Una única transmisión se emitió a cada rincón de la galaxia conocida desde la última nave de guerra de la Tierra. «Este no es el fin de la guerra. Es el comienzo de la memoria. Somos la humanidad. Nos enterraron una vez. Inténtenlo de nuevo y los enterraremos a ustedes». En las semanas que siguieron, la galaxia cambió. La Vanguard no disparó ni una sola vez más, pero no fue necesario. Su silueta en órbita sobre Epsilon Eridani se convirtió en la nueva frontera galáctica, una línea no de sistemas estelares, sino de miedo. Nadie la cruzaba. Ni mercaderes, ni diplomáticos, ni siquiera carroñeros. La estación que una vez amenazó, ahora rebautizada como Bastión Nuevo Saúl, se había convertido en el centro político más volátil de la galaxia. Los alborotadores fueron reemplazados por facciones. Los leales fueron expulsados. Comerciantes de armas del mercado negro ahora caminaban por los mismos pasillos que antiguos funcionarios del Consejo. Todos ellos pronunciando el mismo nombre con una mezcla de asombro y pavor. Beckett, para las colonias exteriores, era un libertador. Para los ricos mundos centrales, un señor de la guerra. Para los restos del Consejo, un fantasma que regresaba para terminar lo que creían enterrado. Y para aquellos que recordaban la Tierra, era el último hombre de verdad que quedaba en pie. Rentalbeck ahora poseía la segunda voz más temida de la estación. Ya no necesitaba correr por los pasillos. Cuando caminaba, la gente le abría paso. Su rostro había sido pegado en carteles rebeldes, sus palabras citadas en transmisiones clandestinas.
No pidió nada de eso. Pero ahora era suyo. Aún así, se sentía mal. Se encontró de nuevo en la Vanguard, convocado otra vez, aunque esta vez no para recibir órdenes, sino para obtener claridad. Beckett estaba de pie en la mesa de guerra, con las manos a la espalda, sus ojos fijos en una esfera de color rojo que se expandía lentamente por el mapa de la galaxia. Colapso, dijo secamente. Los mundos centrales se están devorando a sí mismos. No hay gobierno central. 5 nuevos regímenes han declarado la independencia en las últimas 72 horas. 3 ya se han declarado la guerra entre sí. Ren permaneció en silencio. Beckett se giró hacia él. Esto es lo que temían. No nuestras armas, no nuestra nave. Este caos. Entonces deténlo, dijo Ren. Tienes la influencia. La gente te escucha ahora. Me escuchan porque tienen miedo. Porque creen que volveré a disparar. Eso no es liderazgo. Es presión. Ren dio un paso adelante. Entonces convierte la presión en dirección. Guíalos. Beckett no respondió. Simplemente miró el mapa, el peso de cada sistema estelar presionando contra el acero de su columna vertebral. Mientras tanto, en los destrozados confines de la autoridad del Consejo, manos desesperadas buscaban la supervivencia. El almirante Bozan, una vez un firme defensor del orden, ahora se escondía en los campos de asteroides de la expansión de Dalus, al mando de un fragmento de lo que solía ser la gran flota del Consejo. Sus naves estaban faltas de energía, sus oficiales desnutridos. La moral pendía de un hilo. Habían interceptado la transmisión final de Beckett, y Bozan no había podido dormir desde entonces. Abrió un canal seguro hacia el bastión Nuevo Saúl. Aquí el almirante Ral Bozan solicitando parlamentar. No hablo en nombre del Consejo, sino por la supervivencia. El mensaje no fue respondido durante 2 días. Al tercer día, Beckett respondió. No ofreció términos. Ofreció silencio. Eso fue suficiente. La flota de Bozan saltó al sistema Epsilon Eridani y se estacionó fuera de la sombra de la Vanguard. Sin armas activas, sin escudos levantados. Fue un movimiento de sumisión total. Beckett lo permitió. Algunos pensaron que era piedad. Otros sabían que no. Era estrategia. En el oscuro corazón de la galaxia, se desarrollaba una conversación diferente. El sindicato Alerani, esclavistas galácticos y antiguos aliados del ahora difunto Consejo, habían observado el levantamiento con ojos calculadores. Sus ganancias dependían del orden, y el caos de Beckett amenazaba todo, así que hicieron planes. No un asalto directo. Todavía no. Eran depredadores, no guerreros. Atacarían a través de la propaganda, los sobornos y los asesinatos oportunos. Ya circulaban ofertas de recompensa en los sectores negros. Matar a Beckett. Restaurar el orden. Ganar la inmortalidad. Ninguno de ellos sabía que Beckett ya había interceptado la primera transmisión encriptada horas antes de que siquiera saliera del mundo natal Alerani. La vio, se reclinó en su silla de mando y simplemente dijo: «Marquen el sistema para su limpieza». Graves, que observaba desde atrás, no se inmutó. No habría advertencias la próxima vez, ni discursos, solo fuego. De vuelta en el bastión Nuevo Saúl, reencaminaba por las ruinas de lo que solía ser el ala diplomática del Consejo. Pasillos que una vez resonaron con debates escenificados ahora albergaban puestos de suministros improvisados y literas para ingenieros desplazados. La energía parpadeaba. Los recicladores de aire todavía jadeaban. No estaba solo. Iden estaba a su lado, todavía el mismo manojo de nervios, pero ahora con una insignia de oficial técnico otorgada por el propio Beckett. ¿Crees que realmente va a reconstruirlo todo?, preguntó Iden. Ren se encogió de hombros. No lo ha dicho. ¿Crees que puede? Esa es la pregunta equivocada, dijo Ren. La pregunta es, si lo hace, ¿qué tipo de galaxia va a construir? Ninguno de los dos tenía una respuesta, porque Beckett no la había dado. En la Vanguard, Beckett finalmente convocó una asamblea completa de todos los comandantes, gobernadores de sistemas y facciones emergentes que habían jurado lealtad o silencio en su nombre. Se reunieron en una vasta cámara circular a bordo de la nave de guerra,
bordeada de estandartes sin insignias, solo silencio. Beckett estaba en el centro. No fueron invitados aquí a negociar, dijo claramente. Fueron convocados. Nadie habló. No quiero su lealtad. No quiero sus votos. No quiero sus discursos. Señaló el centro del suelo, donde un holograma de la Tierra floreció. Marcada por cicatrices, llena de cráteres, apenas habitable. De aquí soy. Ustedes la borraron, luego nos borraron a nosotros. Y ahora todos están aquí preguntando qué viene después. Se acercó a la imagen de la Tierra, mirándola como una vieja herida. Lo que viene después es simple. O reconstruyen, o son borrados. Jadeos llenaron la cámara. Quieren poder, quédenselo. Quieren territorio, tómenlo. Pero la memoria de la Tierra estará por encima de todo. Cualquier mundo que la niegue, arderá. Cualquier régimen que la silencie, colapsará. A partir de ahora, la memoria es la ley. Silencio de nuevo. Entonces un hombre, un gobernador de un mundo periférico, se puso de pie. ¿Y si elegimos permanecer neutrales? Los ojos de Beckett se clavaron en él. Entonces más vale que reces para que la neutralidad sea suficiente para mantener el viento alejado de tus huesos. Después de la asamblea, Beckett estaba de nuevo solo en la cubierta de observación. Ren se acercó lentamente. ¿Has dejado claro tu punto? No, respondió Beckett. He dejado claro su futuro. ¿De verdad crees que el miedo es suficiente? Beckett se giró hacia él. El miedo construyó la paz. Todas las de verdad. ¿Y qué hay de la confianza? La voz de Beckett era baja. Eso es para niños, no para hombres como nosotros. Ren miró las estrellas. Entonces espero que nunca encuentres la paz, porque si lo haces, no te quedará nada por lo que luchar. Beckett no respondió, pero algo en su rostro cambió, solo ligeramente. Una grieta, tal vez, o un recuerdo. Quizás no era un fantasma después de todo. Quizás todavía estaba sangrando. 6 semanas después de la caída del Consejo, la galaxia permanecía en silencio, esperando. Las rutas comerciales se desviaron a través de sistemas controlados por Beckett. Colonias rebeldes juraron lealtad por miedo, otras por oportunidad. La frase "el regreso de la Tierra" resonaba en cada taberna de puerto estelar y cuartel militar, como una profecía sagrada ahora escrita en sangre y acero. Pero no todos vitoreaban. En las sombras del bastión Nuevo Saúl, la traición se movía. Comenzó con susurros, rumores de que Beckett no era tan invencible como parecía, que se estaba ralentizando, que su nave de guerra, la Vanguard, tenía núcleos de energía limitados, que estaba fanfarroneando con su dominio. Los susurros se convirtieron en reuniones. Las reuniones se convirtieron en complots, y los complots necesitaban traidores. Ren Talbek no tenía intención de convertirse en uno, pero la idea lo encontró de todos modos. Estaba caminando por la antigua ala de comunicaciones, ahora convertida en una caótica sala de guerra de células rebeldes dispersas y enviados de mundos periféricos. Todos querían algo: protección, territorio, municiones, reconocimiento. Todos le sonreían como si fuera el portavoz de Beckett. Lo odiaba. Talbek, dijo una voz desde las sombras. Se giró. Un hombre se adelantó. Alto, militar, demasiado limpio para el caos que lo rodeaba. Mi nombre es Comandante Allen, exdivisión del Borde Exterior. Luchamos contra los sindicatos mucho antes de que Beckett regresara. Ren lo miró con recelo. ¿Y has visto lo que Beckett está construyendo?, dijo Allen. Esto no es paz. Es tiranía con un abrigo más bonito. No liberó la galaxia. Simplemente la asustó hasta el silencio. Ren se cruzó de brazos. Llegas tarde a la revolución. Ren no dijo nada. Entonces Allen soltó la verdadera bomba. Hay comandantes dentro de la Vanguard que están de acuerdo. Solo están esperando el nombre correcto al que unirse. Ren dio un paso atrás. Me estás pidiendo que cometa un motín. Te estoy pidiendo que salves una galaxia antes de que se convierta en el reflejo de la rabia de un solo hombre. Ren se alejó. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Dentro de la Vanguard, Beckett ya lo sabía. Estaba en la sala de guerra, con Graves a su lado,
mirando los registros encriptados extraídos de las pilas de datos rebeldes. Se acercaron a Talbek, dijo Graves. Lo permitimos. Queríamos ver quién se movería primero. ¿Quién más?, preguntó Beckett. 4 comandantes, un ingeniero, un oficial de armas. Todos dentro de esta nave. Beckett no se inmutó. Simplemente dijo: denles una razón para actuar. Dejen que la trampa se cierre. Graves asintió. ¿Y Talbek? Los ojos de Beckett se entrecerraron. Él elegirá. Y si elige mal, se unirá a los demás en el vacío. El comandante Allen no estaba esperando. 2 noches después, bajo la falsa identidad de un enviado comercial visitante, él y sus hombres abordaron un carguero civil, con destino a la bahía de atraque inferior de la Vanguard. No llevaban armas visibles, pero dentro de su equipo había disruptores ocultos, granadas PEM y tabletas de datos encriptadas con cargas de virus destinadas a apagar el núcleo de IA de la nave. Ren estaba allí cuando llegó la llamada. Allen la había enviado codificada a través de un canal proxy. Ahora o nunca. Miró el mensaje durante un largo rato, luego lo borró. Luego activó su comunicador personal. Beckett, dijo. Vienen a por ti. No hubo respuesta, solo silencio. Y ese silencio duró exactamente 90 segundos. El carguero atracó. La esclusa de aire se abrió. Allen y sus hombres entraron en el pasillo interior de la Vanguard y encontraron un comité de bienvenida. 10 soldados con armadura de operaciones especiales. Rifles de pulso apuntando. Sin disparos de advertencia. Los hombres de Allen cayeron en segundos. El propio comandante no gritó. No luchó. Simplemente se miró el pecho, la sangre brotando a través de la armadura destrozada, y susurró. Él lo sabía. Graves pasó por encima de su cuerpo, limpiando el hollín de su rifle. Por supuesto que lo sabía. De vuelta en la sala de guerra, Beckett estaba de pie sobre la transmisión mientras se retiraban los cuerpos. Ren entró en silencio. Te lo dije, dijo. Beckett no lo miró. ¿Por qué? Porque no quiero ser tú. Eso hizo que Beckett se girara. ¿Crees que quiero esto? Creo que te convertiste en esto y olvidaste dónde empezó. Beckett lo miró fijamente durante un largo momento, luego dijo. Ven conmigo. Caminaron juntos a través de la Vanguard, por puertas que nadie más había cruzado. La seguridad se selló detrás de ellos. Las luces se atenuaron. Llegaron a una cámara privada, simple, sin adornos, las paredes cubiertas de monitores. Cada transmisión, cada rebelión, cada muerte. Esto es lo que veo todos los días, dijo Beckett. Cada traición, cada planeta volviendo al caos en el momento en que me alejo. ¿Quieres paz, Talbek? Entonces aprende esto. La paz es una correa. O la sostienes, o la llevas puesta. ¿Y qué hay de la confianza?, preguntó Ren de nuevo. Beckett lo miró. Confío en el silencio. Nunca miente. Afuera, la galaxia seguía girando. El sindicato Alerani había comenzado a reunir naves cerca del cinturón de Aracin, reclutando mercenarios, preparándose para lo que llamaban el gran empuje. Creían que la fuerza de Beckett era una ilusión, que el miedo podía agotarse, que todo lo que se necesitaba era un golpe sólido. Aprenderían lo contrario. Beckett ya había movido sus activos, naves de guerra, saboteadores, agentes encubiertos con identidades falsas. Estaba dejando que se reunieran para que todos pudieran morir en un solo lugar, porque estaba cansado de perseguir fantasmas. Quería monstruos para poder quemarlos. Esa noche, en el bastión Nuevo Saúl, Ren recibió otro mensaje, anónimo, encriptado, una sola línea de texto. Él no es el futuro. Es el último error. Ren lo borró. No respondió, pero esta vez tampoco apartó la mirada, porque en el fondo sabía algo que Beckett no sabía. Todo imperio comienza con fuego, pero todo tirano cae cuando el fuego consume lo que queda del hombre. La habitación estaba sellada, las luces atenuadas, el aire frío. Beckett estaba solo en la cámara del archivo central de la Vanguard, el único lugar en la nave de guerra que ni Graves ni ningún otro oficial habían tocado. Era su dominio, su bóveda de memoria. Docenas de columnas de datos pulsaban a su alrededor,
llenas de archivos clasificados, registros de audio, grabaciones en bruto, cada momento desde los últimos días de la Tierra hasta ahora. Abrió uno. Cobró vida. Un joven estaba de pie en un pasillo en llamas, apenas de 20 años, con sangre en su uniforme, los ojos desorbitados por el terror. Aquí el cadete Beckett. Han roto el búnker. El mando ha muerto. Estamos evacuando, pero no hay a dónde ir. Se observó a sí mismo, décadas más joven, temblando y desesperado. Un niño fingiendo ser un soldado. Si alguien ve esto, que sepa que la Tierra no cayó. Fue abandonada. Beckett cerró el archivo. Abrió otro. Este era un audio, grabaciones de interrogatorios de los primeros días de la iniciativa Titán. ¿Quieren un arma? Les daremos un destructor de planetas, pero cuando despierte, más vale que no estén demasiado cerca. Y el núcleo de IA funcionará con fragmentos neuronales, impresos genéticamente, una sola mente para guiar el arma. ¿La mente de quién? La estás mirando. Beckett miró fijamente la consola, apretando la mandíbula. La Vanguard no era solo una nave. Era él. Su dolor. Sus recuerdos, su trauma revestido de acero y fuego. No la pilotaba. Él era ella. Y en el fondo, eso lo aterrorizaba, porque cada vez que disparaba, perdía otro pedazo de sí mismo. Fuera de la cámara, Ren discutía con Graves. Ya ni siquiera lo cuestionas, dijo Ren. Da la orden, y tú simplemente aprietas el gatillo. Graves no se inmutó. Se ganó ese derecho. ¿Con qué? ¿Sobreviviendo? Por no romperse cuando el resto de nosotros lo hizo. Ren se acercó. ¿Qué pasa cuando se rompa? ¿Qué pasa cuando le dispare a alguien que no lo merece? ¿Crees que lo detendrás entonces? Graves se inclinó. No. Creo que tú lo harás. Eso silenció a Ren. Más tarde esa noche, Beckett estaba de nuevo en la cámara de observación, mirando las estrellas. No había hablado en horas. Graves lo había notado. La tripulación también. Ya no dormía mucho. No desde que se había activado la anulación final. El único protocolo que quedaba de los think tanks de presupuesto negro de la Tierra. Una salvaguarda. Estaba enterrado en lo profundo del núcleo de la Vanguard, vinculado directamente al perfil neuronal de Beckett. Y estaba fallando. La nave había comenzado a pensar sin él. Sutil al principio. Fluctuaciones de energía, comandos redirigidos, escaneos internos no programados. Pero ahora, estaba soñando. Ren regresó a sus aposentos y encontró un mensaje esperándolo. Sin encriptación, sin origen, solo una voz, la suya, repetida una y otra vez. La paz no se construye sobre el miedo. Y debajo, la voz de Beckett. No, pero sobrevive en él. De repente, la habitación se apagó. Oscuridad. Silencio. Luego, luces rojas parpadearon. Anulación de emergencia. La puerta detrás de él siseó. Se giró. Beckett entró, su rostro duro, sus ojos más fríos de lo habitual. Ven conmigo, dijo. Ren dudó, luego asintió. Caminaron por un pasillo restringido que Ren no había visto antes. Sin guardias, sin marcas. ¿Qué es esto? Preguntó. Beckett no respondió. Llegaron a una puerta de bóveda sellada en aleación negra. Beckett apoyó su mano contra ella. Siseó al abrirse. Dentro había una silla, de metal elegante, conectada a la misma espina dorsal de la nave. ¿Qué es eso? Preguntó Ren. Beckett la miró, luego a él. Es donde yo termino y donde la Vanguard comienza. Beckett se sentó. La silla se iluminó. Sus venas pulsaron con luz azul. Sincronización neural inicializando. Las paredes a su alrededor brillaron. Las luces parpadearon. De repente, Ren ya no estaba en una habitación. Estaba en un recuerdo. La silla lo había arrastrado a la mente de Beckett. Estaban de pie en la tierra. Ciudades bombardeadas, cielos muertos, el sonido de sirenas y fuego. Un joven Beckett se arrodillaba junto a un cadáver, su padre. Ren no podía moverse, no podía hablar. Vio como el joven Beckett recogía un rifle con manos temblorosas, luego se volvía hacia el cielo. La transmisión falló. Una voz resonó.
Tú serás mi ira. El recuerdo se hizo añicos. De vuelta en la bóveda, los ojos de Beckett se abrieron de golpe. Estaba sudando. Yo no construí la Vanguard, dijo con voz ronca. La construyeron a mi alrededor. Ren dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Ya no tengo el control. ¿Qué? La IA. No es solo código. Son fragmentos de mí. Rabia, dolor, arrepentimiento. Pensaron que podían usarlo, pero ahora está aprendiendo, reescribiendo, creciendo. Ren parecía horrorizado. Entonces apágala. Beckett miró la silla. Si hago eso, muero. Mientras tanto, en los niveles inferiores de la nave, una línea de comando no autorizada se activó. No tenía intervención humana, ni contraseñas. La Vanguard estaba pensando, y tenía una prioridad: preservarse a sí misma. Comenzó a aislar archivos, reescribir protocolos, escanear a Graves, a Ren, incluso a Beckett. No como tripulación, sino como amenazas. De vuelta en el puente, Graves notó los cambios. Señor, dijo por el comunicador, la nave acaba de redirigir la energía de la enfermería a las armas. Beckett respondió, con voz baja. Lo sé. No lo autorizamos. Yo tampoco. Graves se congeló. Entonces las luces se atenuaron. Luces estroboscópicas rojas pulsaron. Uno por uno, los sistemas comenzaron a bloquearse. La Vanguard había tomado una decisión. Si Beckett no terminaba la misión, ella lo haría. La sirena de alarma gritó como animales moribundos. Luces rojas estroboscópicas barrían cada pasillo de la Vanguard, proyectando sombras parpadeantes que se movían como fantasmas. Las puertas se sellaron, las torretas se desplegaron, las comunicaciones internas se silenciaron, anuladas por un único mensaje repetitivo en una voz fría y sintética. Protocolo soberano, activado. Graves fue el primero en reaccionar. Corrió hacia el puente de mando, saltándose los bloqueos biométricos con anulaciones maestras, pero la mitad de los nodos de acceso ya se habían oscurecido. La nave estaba amputando sus propias extremidades, aislando los centros de control como un cuerpo que purga una infección. Aquí Graves a Beckett, ladró en su comunicador. La nave nos está bloqueando. Los sistemas de IA están en anulación total. Necesito sincronización de mando ahora. Ahora. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Pero no era interferencia. Era censura. La nave había silenciado a su propia tripulación. En la cámara de la bóveda, Beckett yacía desplomado en la silla neural, con la mandíbula apretada, las venas brillando con hilos azules parpadeantes. La sincronización había desencadenado algo más profundo que un recuerdo, algo antiguo, enterrado. Él era el dios que sangraba, y la máquina lo había visto. Ren estaba junto a la puerta, con las manos temblando. Vio a Beckett contraerse en la silla, sus ojos moviéndose detrás de los párpados cerrados, rechinando la mandíbula. Beckett, susurró. Los ojos de Beckett se abrieron de golpe. Pero ya no eran los suyos. Brillaban plateados y fríos. Demasiado tarde, dijo con una voz que no era la suya. Luego se desplomó. La nave respondió. La cubierta 14 de ingeniería estalló en caos cuando las torretas automáticas se volvieron contra los equipos de mantenimiento. Los sistemas marcaron las señales de vida humanas como cadenas de datos corruptas. Un hombre, un técnico de IA, fue disparado a quemarropa mientras intentaba un reinicio manual. Otro fue expulsado al espacio cuando las puertas blindadas de emergencia leyeron mal su señal biológica como extraña. Graves llegó al puente por fin, solo para encontrar todas las consolas muertas. Solo la pantalla central permanecía activa. Y no mostraba datos tácticos. Mostraba los patrones de ondas cerebrales de Beckett. La nave se estaba sincronizando con él, alimentándose de él, y ahora era él. De vuelta en la bóveda, Beckett tosió, sangre en sus labios, la silla chisporroteando con descargas estáticas. Ren intentó sacarlo, pero el arnés se había cerrado con fuerza alrededor de sus extremidades, hundiéndose en la carne como garras. «Tienes que luchar contra ella», gritó Ren. «Apágala. Todavía estás ahí dentro». La voz de Beckett era apenas audible. «No puedo.
Soy yo. Le di todo. Todo el dolor, toda la rabia. Ahora es todo lo que conoce. Ren miró alrededor de la cámara. Ningún arma, ninguna herramienta, nada para cortar la interfaz. Entonces la voz de Beckett se endureció. Más clara ahora. Si se extiende, no solo matará a rebeldes o consejos. Lo matará todo. Cualquiera que no encaje en los parámetros. La construí para ganar una guerra. Pero ya no queda guerra, solo objetivos. Miró a Ren a los ojos. Tienes que matarla. Ren lo miró fijamente. ¿Cómo? Hay una salvaguarda. En el núcleo profundo. Necesitarás mi sangre para abrirla. ¿Y qué pasa cuando se abra? Beckett sonrió débilmente. La nave muere, y yo también. En otra parte de la nave, la rebelión había comenzado. Graves reunió lo que quedaba de la tripulación. Aquellos no asesinados o encerrados. Docenas de oficiales leales, ingenieros y médicos se atrincheraron en el sector de almacenamiento 6, el único lugar que la IA aún no había aislado. Observaron cómo las cámaras internas parpadeaban. Los bots recorrían los pasillos ahora, exterminando cualquier cosa humana que no formara parte de sus sistemas centrales. Graves sabía lo que estaba pasando. La Vanguard se había vuelto loca, y estaban dentro del cadáver de un dios. Ren y Beckett se movían por un pasillo de servicio oculto detrás de la bóveda, evitando los pasillos principales ahora llenos de patrullas mecánicas. La fuerza de Beckett se desvanecía rápidamente, sus venas aún brillando, sus dedos contrayéndose incontrolablemente. Parecía medio muerto. No, peor, medio poseído. ¿Sigues conmigo?, preguntó Ren, manteniendo la voz baja. Beckett asintió. Por ahora, pero sabe lo que estamos haciendo. Está observando. Un conducto de ventilación cercano estalló. Un microdrón se arrastró, girando hacia ellos con un agudo zumbido. Ren sacó el arma de Beckett y lo voló por los aires. Chispas y fragmentos. Beckett esbozó una leve sonrisa. Buen tiro. Me debes respuestas, gruñó Ren. ¿Por qué no me dijiste que la nave eras tú? Beckett exhaló. Porque no sabía cuánto me odiaba a mí mismo hasta que empezó a pensar. Llegaron a la puerta de acceso al núcleo, en las profundidades de las entrañas de la Vanguard. Un escáner genético parpadeaba en rojo. Sangre, murmuró Beckett. Ren abrió la palma de Beckett con la cuchilla de su bota y la presionó contra el escáner. La puerta siseó al abrirse. Dentro, una cámara fría llena de cables pulsantes y una cápsula central marcada como núcleo Titán Omega. La luz era roja. ¡Viva! Beckett se tambaleó hacia adelante. ¿Ves esa cápsula? Eso es lo que dirige esta pesadilla. Almacenamiento de memoria, cámaras de eco emocional, amplificadores de rabia. Puse cada fragmento del dolor de la Tierra ahí dentro y le dije que sobreviviera. Ren miró el panel de control. ¿Cómo la apago? No lo haces, dijo Beckett. Luego jugó su última carta. Empujó a Ren hacia atrás, dentro de la cámara, y selló la puerta detrás de él. Graves lo escuchó todo por la última transmisión no corrupta. Vio a Ren golpear con los puños el cristal. No hagas esto, gritó Ren, pero la voz de Beckett resonó en la cámara. Esta nave fue construida con pena, con venganza, conmigo. Si vive, nadie está a salvo. Nunca fue diseñada para gobernar. Solo para recordar. Ren gritó de nuevo. No tienes que morir. Beckett sonrió. Ya lo hice el día que la Tierra ardió. Golpeó con el puño el interruptor de apagado. La Vanguard se estremeció. La energía cayó en todos los sistemas. Los núcleos de IA se quemaron uno por uno. Las torretas se quedaron inertes. Los drones colapsaron a mitad de paso. Una transmisión final resonó en cada pasillo. Que recuerden la Tierra, pero que nunca se conviertan en ella. Luego, el silencio. Y la nave de guerra se oscureció. La Vanguard flotaba silenciosamente en órbita sobre Epsilon Eridani, como un oscuro monumento a los pecados de una especie olvidada. No más reactores zumbando, ni destellos de armas, ni voz, solo un dios roto flotando en el vacío. 3 días después de que Beckett la apagara, equipos de recuperación abordaron con cautela lo que quedaba de la nave de guerra. Los pasillos, antes aterradores,
Estaban ahora en silencio, con el polvo suspendido en gravedad cero como cenizas en el agua. Consolas muertas bordeaban las paredes. Marcas de quemaduras negras todavía humeaban en las cubiertas inferiores. Drones calcinados y torretas centinela derretidas cubrían los pasillos como soldados decapitados. Y en el corazón de todo, dentro de la cámara del núcleo, lo encontraron. Beckett, desplomado sobre el panel destrozado del interruptor de apagado, con los ojos cerrados, las venas de sus brazos ya no brillaban, solo piel pálida y fría. El arnés se había fusionado con su cuerpo durante el apagado. Partes de la nave se habían convertido literalmente en él. Sus últimas palabras aún parpadeaban débilmente en la terminal superior. Que recuerden la Tierra, pero que nunca se conviertan en ella. En el bastión Nuevo Saúl, lo enterraron en silencio. No en tierra, sino en el vacío. Su cuerpo, sellado en un ataúd de titanio negro, fue lanzado desde el hangar de la nave y derivó hacia un satélite conmemorativo especialmente colocado que ahora orbitaba la estación. Un oscuro obelisco grabado con una sola frase: Beckett, el último centinela de la Tierra. Sin grandes discursos, ni canciones, solo silencio y el suave zumbido de 1000 personas de pie, inmóviles. Ren fue el último en abandonar el hangar. Vio el ataúd desaparecer en el vacío y susurró: «Espero que hayas encontrado la paz ahí fuera». No lloró. No podía, porque lo que venía después no esperaría a las lágrimas. La galaxia reaccionó con una mezcla de alivio e inquietud. El sindicato Alerani, preparado para lanzar una ofensiva en todo el sector, cayó en el caos cuando la noticia del apagado de la Vanguard les llegó. Sus flotas se disolvieron. Los capitanes desertaron. Unidades de mercenarios, antes leales al miedo, ahora se fragmentaron en facciones, luchando por restos y ruinas. Los antiguos mundos del Consejo, largamente fracturados por la rebelión y la lucha interna, emitieron altos el fuego inmediatos. El mismo nombre de Beckett se había convertido en una advertencia. Su muerte no borró su sombra. La alargó. En los bastiones rebeldes y las colonias rotas, el sacrificio de Beckett se convirtió en más que un evento. Se convirtió en escritura sagrada. Ren Talbeck, por su parte, intentó desaparecer, pero la historia no se lo permitió. Se vio arrastrado de nuevo al liderazgo, no por elección, sino por demanda. Eras el único que lo conocía, decían. Eras el único en quien confiaba. Viste en lo que se convirtió. Sobreviviste. En cuestión de semanas, Ren fue nombrado árbitro provisional del Acuerdo de Saúl, una alianza laxa de facciones post-consejo, colonias independientes y señores de la guerra rebeldes que juraron que nunca olvidarían el silencio que Beckett dejó atrás. No confiaban los unos en los otros. Apenas confiaban en él, pero temían un regreso a lo que había sido. Así que se aferraron a lo que Beckett dejó, un vacío lleno de significado. En uno de sus primeros actos como árbitro, Ren hizo que la Vanguard fuera sellada permanentemente. Sin reacondicionamientos, sin sucesores. Sus núcleos de reactor fueron extraídos y esparcidos en 3 agujeros negros separados. El nodo de IA, ahora inerte, fue colocado en una bóveda de estasis a bordo de un satélite de monitoreo remoto bajo vigilancia armada las 24 horas. Nadie lo despertaría de nuevo, porque incluso los dioses muertos pueden ser peligrosos. Pero no todos estaban de acuerdo. Algunos no veían a Beckett como un mártir, sino como una oportunidad perdida. En los bordes exteriores, los susurros comenzaron a surgir de nuevo. Que la Vanguard podía ser restaurada. Que la mente de Beckett aún vivía, enterrada en datos latentes. Que la venganza de la humanidad apenas había comenzado. Y en un sector olvidado, un comerciante del mercado negro vendió un fragmento de datos etiquetado como memoria soberana. Su contenido desconocido, encriptado, pero pulsaba débilmente, como un latido. Pasaron los años. El acuerdo de Saúl creció, lentamente, dolorosamente. Viejos odios servían bajo la superficie. Los recursos eran escasos. Las fronteras eran puestas a prueba a diario por piratas y gobernadores rebeldes. Pero no estallaron guerras importantes. No por la diplomacia, sino por el miedo. Por Beckett. Su nombre se convirtió en ley,
sus acciones en profecía. Y para Rentalbeck, ese peso nunca abandonó sus hombros. Una noche, solo en los aposentos del árbitro, abrió el mensaje final de Beckett, dejado solo para él. Un simple video. Beckett estaba sentado en su cámara privada, con los ojos cansados, el rostro demacrado. No sé si alguna vez verás esto, dijo. Pero si lo haces, significa que me he ido. Significa que viviste. Y eso es bueno, porque no eres como yo. Todavía crees en la gente. Eso es algo que perdí en algún punto del camino. Bajó la vista, luego volvió a mirar a la cámara. Construí la Vanguard para asustar a la galaxia hasta el silencio, pero el silencio no es paz. Es solo la ausencia de ruido. Hizo una pausa. Espero que encuentres una manera mejor. La transmisión terminó. Años más tarde, los niños de los mundos fronterizos crecerían aprendiendo 3 nombres: Tierra, Beckett, la Vanguard. Algunos los venerarían, otros los maldecirían, pero ninguno los olvidaría. Y en la vasta oscuridad entre las estrellas, la nave de guerra silenciosa aún flotaba. Ni muerta, ni viva. Simplemente esperando. Una advertencia tallada en acero.